días. Hoy vamos a ver lo que es la excreción, todo lo que tiene que ver con el sistema urinario, fisiología, patología y terapéutica. Bueno, la excreción es la eliminación de los excesos y los desechos metabólicos de las células del organismo. Los desechos metabólicos son sustancias que se forman como producto de las reacciones que ocurren en las células, respiración celular, degradación de proteínas, etc. Estos desechos pueden ser tóxicos o perjudiciales para el cuerpo, en el caso del gas carbónico, en el caso de la urea, ¿cierto? Entonces hay que eliminarlos o tienen que ser eliminados del cuerpo. Algunos son eliminados por la orina. Entonces por eso vamos a ver el sistema urinario. El sistema urinario humano desempeña funciones cruciales relacionadas con la homeostasis, mantiene la composición química de la sangre y el líquido extracelular dentro de los límites requeridos para el funcionamiento celular. Desempeña funciones similares o de acuerdo con las mismas secuencias básicas de los procesos. Entonces, se filtra la sangre o el líquido intersticial. Los nutrientes se reabsorben de manera selectiva a partir del filtrado y el exceso de agua de nutrimentos y desechos disueltos se excretan del cuerpo. Ahí vemos dos láminas donde observamos el sistema urinario tanto masculino como femenino, que son básicamente el mismo. ¿En qué cambia? En la uretra, no es más. Ambos tienen riñones, ambos tienen uréteres, ambos tienen vejiga. La diferencia es que la ubicación de la vejiga, ¿cierto? Mientras en el hombre no tiene peso, nosotros tenemos el útero encima de ella, lo que ocasiona que cuando estamos en embarazo haya mucha más emisión de orina porque el peso que tiene el bebé pues no deja que la vejiga se llene completamente. Y la diferencia más grande, ¿cierto? La uretra. La uretra del hombre es más larga que la uretra de la mujer. Entonces, como ustedes pueden ver, el hombre tiene aparte su pene. El pene es el órgano por excelencia reproductivo, pero le permite que, que quede por fuera del cuerpo, ¿cierto? Digamos que queda externo. Mientras que la vagina de la mujer va casi pegadita al cuerpo. Esto permite que la uretra, perdón, del hombre sea más larga porque la vejiga se extiende hasta el glande, mientras que en la mujer, pues como no hay mucho, no, nuestro órgano no está por fuera del cuerpo, pues simplemente es más pequeño. Órganos que componen el sistema urinario. Es principal, el riñón, que hace filtrar la materia de desechos de la sangre en forma de orina. Los uréteres, devolvámonos un poquito, que son los que van del riñón hasta la vejiga, ¿cierto? Es ese tubito cilíndrico que va del riñón hacia la vejiga. Son los tubos huecos, conducen la orina del riñón a la vejiga. La vejiga es un saco muscular que almacena o sirve de reservorio para la orina. Al deseo de orinar usualmente se experimenta el acumular la vejiga más de 200 centímetros cúbicos o más. La uretra, que es la que hablamos ahora, es un tubo que se origina desde el piso de la vejiga hasta el exterior, vía mediante el cual se elimina la orina del cuerpo. Aquí vemos la diferencia de los uréteres, ¿cierto? De la uretra, perdón. La uretra masculina es más larga y más grande. La uretra femenina es más corta y relativamente más pequeña. La uretra del hombre forma parte del sistema reproductor, mientras que la uretra de la mujer no. La uretra del hombre es un conducto para eliminar no solo orina, sino que por ahí también sale el esperma. Mientras que en el caso de nosotras, nuestro sistema reproductor queda aislado del sistema urinario. Fisiología del sistema de excreción o sistema urinario. Entonces, ¿qué funciones tiene? Regular los niveles sanguíneos de iones de sodio, potasio, cloruro y calcio. Importante que recuerden esto. ¿Qué niveles de qué minerales expulsamos por el riñón?
sodio, potasio, cloruro y calcio. Regula el contenido del agua en la sangre, mantiene el pH correcto de la sangre, tiene nutrimentos importantes como glucosa y aminoácidos en la sangre. Elimina productos celulares de desechos como el amoníaco, la urea y el ácido úrico. Bueno, aquí hay es como una función, ¿no? Cómo funciona básicamente nuestro riñón. Entonces, la urea, que es el componente más grande que tiene la orina, viene del hígado. Del hígado pasa a los riñones. Los riñones, por medio de las nefronas, lo filtran la urea y la convierten en orina. La pasan por el uréter, llega a la vejiga y de la vejiga a la uretra y queda expulsada al exterior. Órganos especiales de la excreción de los seres humanos, por su extensión más grande el riñón. Filtra la sangre para extraer el agua y todas las moléculas disueltas en ella. Reabsorbe agua y nutrimentos importantes para reincorporarlos a la sangre dejando atrás sustancias tóxicas. Bueno, la nefrona. Cuando veíamos, vamos a ver si me puedo volver. Cuando veíamos el riñón, por acá hay uno más grande, no. Cuando veíamos el riñón, vamos a mirar este. El riñón tiene unas ramificaciones, ¿no? En esas vellosidades pequeñas que tiene dentro de las ramificaciones el riñón, está la nefrona. La nefrona es básicamente donde se hace el intercambio de la sangre, donde se filtra. Entonces son esas ramificaciones pequeñitas que tienen en las punticas, ¿cierto? Al riñón también le entra sangre, ¿sí ven? Hay una vena y una arteria, lo que permite que entre la sangre y vuelva y salga, ¿cierto? Recordemos que ayer vimos la sístole y la diástole y que mientras por un lado por la arteria sale, por la vena entra. Entonces es necesario que el riñón tenga una entrada por donde entra la sangre contaminada y una salida por donde entra ya la sangre filtrada que va directo nuevamente al corazón para ser repartida a todos los órganos del cuerpo. Bueno, internamente en el riñón, en la nefrona tenemos la cápsula de Bowman, el tóbulo contorneado proximal, tóbulo contorneado distal y tóbulo colector. Todos estos se encargan de hacer una buena función y que es filtrar la sangre. La nefrona es la unidad estructural funcional básica del riñón, responsable de la purificación de la sangre. Su principal función es filtrar la sangre para regular el agua y las sustancias solubles que entran al lo que ya nos entra o que se desecha o que ya no sirve, lo saca, por ejemplo, que venga en la sangre sustancias, ¿cierto? Como la urea, que venga en la sangre sustancias como el cloruro, como el magnesio en exceso, simplemente el que hace lo filtra, lo saca, deja que la sangre vaya con la medida necesaria y el resto lo envía para ser evacuado en la vejiga. Bastante perfecto en nuestro cuerpo, ¿no? Esto es como viene compuesta la orina. Entonces, la orina tiene funciones que influyen en la homeostasis, la eliminación de sustancias tóxicas producidas por el metabolismo celular como la urea. Entonces, si ustedes ven, la orina contiene 2.5 de urea, la eliminación de sustancias tóxicas en la ingesta y drogas de medicamentos, regulación de sodio y potasio principalmente, regulación hídrica para el control de la tensión arterial y control del pH. Entonces la orina que contiene 95% es agua. Adicional tiene sales disueltas como carbonatos, cloruros, puede tener potasio, sodio. Tiene el 2.5, tiene el 2.5 de urea, tiene el 0.05 de ácido úrico y pigmentos como cromos y urbilino, que es lo que la hace amarilla. Bueno, formación y excreción de la orina. Se dirigen de las proteínas a los alimentos. Los aminoácidos son transportados a las células por el torrente sanguíneo. Las células producen amoníaco transportado hacia el hígado por la sangre. El hígado convierte ese amoníaco en urea, que es menos tóxica, y la urea es transportada por la sangre a los riñones. Bueno, porque vemos acá problemas del sistema urinario. Patologías. Una de las más conocidas es la litiasis renal o urolitiasis.
comúnmente conocida. Como ustedes ven en la figurita, es una serie de piedritas que se generan en el riñón, producidas, puede ser por sodio, por magnesio, por calcio o por cloruro. Entonces, cuando les decía tengan mucho cuidado los minerales que se eliminan en el riñón, es porque a veces ellos se acumulan ahí, el cuerpo los fosiliza, que no todo el mundo le da, pero algunas personas sufrimos de eso. Nuestra temperatura corporal la eleva de tal forma que fosiliza esa clase de minerales, los vuelve piedras y el problema es sacarlos. La urolitiasis o nefrolitiasis es una enfermedad causada por la presencia de cálculos o piedras en el interior del riñón, de la vía urinaria. Entonces no significa que usted esté comiendo piedras, ¿cierto? O que se comió algo y se convirtió. No, simplemente los minerales que usted tiene se fosilizan en el cuerpo a través de una elevada temperatura corporal o la falta, ¿cierto? La falta de cierta posibilidad de que se disuelvan rápidamente. No a todo el mundo le da, es algo más genético. Pueden haber 100 personas que consuman mucho calcio y habemos de esas 100, 20 que no eliminamos muy bien el calcio, se nos fosiliza y se nos convierte en piedra. Entonces, causas: la orina está saturada de sales, disminución del volumen urinario, incremento de la excreción urinaria de sustancias químicas que impiden la disolución de sales que contienen la orina, perdón. Tratamiento. El tratamiento para la urolitiasis o litotricia es la litrotricia extracorpórea por ondas de choque que consisten en romper los cálculos en pequeños fragmentos que se pueden expulsar más fácilmente. Le ponen simplemente rayos, eh, lo pistolean a uno con rayos, ¿cómo se llama? Pues la práctica se llama litotricia extracorpórea, que es ponerle un rayo infrarrojo a uno en la espalda. Usted no se puede mover, tiene que quedarse muy quietico para que el médico pueda pistolear bien y volverlo, coger el cálculo y desbaratarlo, ¿no? Volverlo harina y que usted lo puede expulsar con mayor rapidez. Antes de existir eso, existían la cirugía normal, ¿no? Van y le abren a uno allá el riñón, le sacan las piedritas y vuelve y sellan y listo. El problema es que cualquiera de ellas o cualquiera de esos tratamientos, pues vuelve y le da, ¿no? O sea, rajarme hoy o pistolearme hoy para saber que si yo no cambio mi hábito de alimenticio, pues me va a volver a dar, porque es una tendencia genética de determinados cuerpos, no es de todo el mundo, pero determinados cuerpos almacenan cierta cantidad de minerales, por algún motivo los fosilizan y no los evacuamos, se nos quedan allá. ¿Cuál es el problema? Bueno, devolvámonos un poquito. ¿Cuál es el problema con esta clase de la urolitiasis? Pues que cuando se generan esos cálculos, el dolor es extremadamente fuerte. Para los que somos mujeres y han tenido hijos, es como tener un hijo, eso es un parto. Entonces, para los que son hombres y sufren de eso, haga de cuenta, es como parir un hijo, igualitico. Duele igual y yo diría que hasta peor. Es un dolor muy fuerte porque es básicamente pasar por un tubo muy estrecho, una roca filamentosa. Entonces, a lo que ella va bajando, y si es muy grande, puede obstruir el uréter y no dejar pasar la orina y complicar la situación. Si es pequeña, puede ir bajando, pero el problema de ir bajando es que cada vez que baja raya. Y al rayar genera sangrado interno, por eso hay sangrado en ocasiones, orina con sangre, y hay mucho dolor. Entonces, dependiendo del tamaño, el médico lo pistolea para que usted lo pueda evacuar, o si lo ve demasiado grande, le dice no, es mejor extraerlo porque podemos dañar la uretra o el uréter. Cualquiera de los dos puede dañar en el momento que ella se está eliminando. ¿Existen remedios caseros para eso? Sí. Hay muchas, por ejemplo, en el lado de los naturistas existen eh, diferentes medicamentos que se dice que sirven para evacuarlos, para volverlos harina y que se puedan disolver. Pero pues eso sigue así como dice el cuento, el riesgo es de uno. Yo he sufrido de eso y por eso les digo, o sea, he consumido agua del árbol del cámbulo, que lo vuelve harina, efectivo, porque hasta ahora a mí no me han tenido que operar, ¿cierto? O sea, siempre que me da por cada 3 4 años, busco tomar agua de eso, que eso lo ayuda a uno a evacuar. Hay otro medicamento homeopático naturista que se llama el chancapiedras.
También es excelente para volver los cálculos harina y sacarlos. Pero pues lo indispensable es tomarlo con juicio y sobre todo saber que el cálculo es pequeño, porque si el cálculo es grande, usted se muere tomando eso y para que lo desgaste es difícil y es más complicado. Casi siempre que hay urolitiasis hay infección urinaria, porque el cálculo lo que va bajando raya genera infección. Recuerde que la orina es un desecho, entonces al tener herida, pues se contamina y genera infección urinaria. Entonces casi siempre hay que tomar medicamentos antibióticos como el trimetoprim-sulfa, hay que acompañarse con nitrofurantoína, ¿cierto? Que son las más suaves. Muy pocas veces toca llegar hasta un medicamento fuerte como el cipro o la levofloxacina, pero normalmente con antibióticos de baja generación uno puede eliminar la infección porque pues, tampoco es tan brava, a menos de que uno no haga nada, ¿no? Que se puede complicar. Eneurosis nocturna. Bueno, es la emisión repetida de orina de manera involuntaria en la noche. Para que sea considerada enfermedad debe producirse por lo menos 2 veces cada día durante mínimo 3 meses consecutivos. Es más normal en niños que en adultos, pero puede pasar en adultos también. Causa sueño profundo sin percatarse que se llena la vejiga y la persona pierde el control del esfínter o el niño pierde el control del esfínter es cuando se orina en la cama. Pues es normal que algunos tengamos problemas, ¿cierto? Cuando estamos niños para aprender a controlar eso. Pero el problema es cuando el niño ya pasa de cierta edad, porque un niño de 2, 3, 4 y yo creo que hasta 5 años está aprendiendo, ¿no? A controlar su vejiga en la noche. Pero ya cuando el niño tiene 8, 9, 10 años, pues no es normal que orine en la cama, ¿cierto? Que no sienta el deseo de ir al baño y que no se despierte, sino que inmediatamente el cuerpo abre el esfínter y el niño se orina. Ahí es donde vemos que hay un problema de eneurisis nocturna. Entonces, en estos casos, ay, tratamiento. La idea es tener rutinas de emisión antes de dormir, entonces hacer que el niño orine antes de dormir, que no tenga la vejiga llena, que no consuma líquidos. Normalmente le mandan a hacer ejercicios de retención, entonces hay que aprender a retener, soltar, retener, entonces para que el esfínter que tenemos en la vejiga aprenda a sostener, ¿no? Aprenda a retener líquido, no solamente sea, le dieron ganas de orinar, sino tiene que aprender a sostener. Bueno, en ocasiones el médico casi siempre manda oxibotunina, que, que sirve, actúa para aumentar la capacidad de la vejiga, lo que hace es ir allá y ayudar a controlar, que el organismo empiece a controlar y a tener la capacidad de retener orina en cierto grado, más sobre todo en las noches. Que en las noches es cuando usted más va a tener orina en la vejiga. ¿Por qué? Porque su cuerpo queda de manera perpendicular, el riñón trabaja mucho mejor y puede extraer mejor los líquidos. Entonces es muy normal que usted se acueste y se ha tomado mucha agua en el día y no ha tenido muy buenas emisiones, en la noche va a ir al baño. El problema es que usted no se dé cuenta, ¿no? Si usted orina en la cama, ahí sí ya hay problemas y normalmente el médico casi siempre manda oxibotunina en jarabe o en tabletas. En mi caso, como se ve más en niños, no en adultos, pues es más común verlo en jarabe, aunque también viene en tabletas, el de Lipón, si no estoy mal. Pero pues como les digo, no es normal que un adulto lo padezca, aunque hay personas que han tenido accidentes donde han tenido que comprometerse la vejiga y la persona pierde esa capacidad de retener orina. Entonces le dieron gana y de una vez lo soltó. Ahí es donde el médico empieza a trabajar esa parte. Uretritis. Bueno, hablábamos de la uretra, volvamos a recordar que la uretra del hombre es más larga, la de la mujer es más corta. ¿Por qué? Porque la uretra del vas recorre todo el pene y el pene queda al exterior, por fuera del cuerpo. En cambio, nuestra vagina queda pegadita. ¿Qué es la uretritis? Es la inflamación, hinchazón o irritación de la uretra. Ese conducto se inflama. El conducto que transporta la orina desde el cuerpo hacia afuera. Causas, bacterias o virus. Puede ser el Escherichia coli, puede ser una clamidia, puede ser
un gonococo que produce la blenorragia o comúnmente llamada gonorrea, ¿cierto? Puede ser el virus del herpes. Pueden haber muchas bacterias o virus que pueden estarme causando la uretritis. Entonces, ¿qué hay? Sensibilidad. Bueno, hay sensibilidad a químicos utilizados en espermicidas o jaleas o cremas o espumantes anticonceptivos que también lo producen. Entonces yo puedo estar utilizando, por ejemplo, un Norfolk y resulta que trae un espermicida muy fuerte y me puede irritar y me puede producir esa clase de irritación en la uretra. En el caso de la mujer, en el caso de los varones, pues igual van a tener el mismo contacto y por el lado de su glande, cuando expulsen o tengan la eyaculación, puede asimismo penetrar ese mismo espermicida y puede irritar la uretra o permitir la entrada de bacterias. Bueno, ¿cuáles son los síntomas? Sangre en la orina o semen. Sangre en el semen o en la orina, para que me entiendan. Dolor urente al orinar, o sea, yo orino y me arde la uretra, perdón. Hay fiebre, o sea que la orina sale caliente. Misión frecuente urgente, o sea, me dan muchas ganas de ir a orinar rápidamente y cuando voy y lo hago me duele, hay dolor, hay sensibilidad, picazón, inflamación en el pene o en la vagina, ¿cierto? En el caso de las mujeres, pues se nos puede irritar con facilidad, a pesar de que sea no sea en la parte interna pues de la vagina, puede ser en la parte externa de la vagina, donde ya nuestro meato urinario, ahí empieza la irritación. Puede haber dolor en las relaciones sexuales por lo mismo, porque como se irrita la parte del meato urinario, se generan bacterias y empiezan a trabajar de tal modo que nuestro ambiente húmedo de la vagina puede permitirles ingresar allá, desarrollarse en ahí, y ahí tenemos el dolor o el ardor al tener relaciones. Puede haber flujo vaginal en caso de la mujer si hay bacterias. Recuerde que las bacterias producen mucosidad, el cuerpo produce mucosidad para protegerse, pero las bacterias generan una coloración y un olor. En el hombre puede haber salida de moco por el pene. Entonces, tratamiento analgésico antiinflamatorio porque duele mucho. En este caso, naproxeno, diclofenaco, ibuprofeno. Si se puede en ampolla, diclofenaco en ampolla porque el dolor es bastante fuerte y es molesto a la hora de ir a orinar. ¿Qué antibióticos podemos utilizar? Puede ser cefradina cada 8 horas por 7 días, ciprofloxacino, norfloxacino cada 12 horas por 7 días, clindamicina cada 12 horas, en caso de la mujer también lo puede utilizar en crema vaginal, ¿cierto? Gentamicinas, que también eso es otro macrólido, gentamicinas en ampollas, y la persona dice, no, yo no quiero nada tomado, a mí aplíqueme, pues trabajemos las ampollas de gentamicina, se puede aplicar una diaria por 4 días, ¿cierto? Si tiene pareja, en pareja. Debe tomar mucho líquido, mucha agua, todo el agua que pueda, porque así rápidamente el riñón elimina con la orina, elimina el medicamento por la orina y no se acumula y no causamos un, un daño mayor. Adicional que pues hay que andar rápido porque si yo no ando rápido esa bacteria va subiendo y pasa de mi uretra a mi vejiga y de mi vejiga a mi riñón. Y la idea es que no llegue allá. Suspender las relaciones sexuales, primero porque hay dolor y segundo porque puedo provocar que la infección pase de un lado hacia el otro. Anuria. ¿Qué es la anuria? Es la falta de producción de orina o la incapacidad de que mi cuerpo produzca orina. Bueno, para que tengan un poquito en cuenta, el rango normal de la emisión de orina en 24 horas debe ser de 800 milímetros a 2000 milímetros. En 24 horas boto más o menos esa cantidad de líquido. Pero para eso por lo menos debo tomarme 2 litros de agua en el día. Si yo no me los tomo, pues no voy a botar todo eso, voy a botar menos. Entonces, cuando hay una emisión de orina por debajo de los 100 milímetros en el día, yo puedo decir que estoy teniendo problemas de anuria, que no estoy orinando, que mi cuerpo no está produciendo orina. Y esto causa daños porque hay muchos desechos que se están quedando porque no se produjo la orina. Se me empieza a intoxicar el cuerpo. Adicional que mi riñón empieza a sufrir también. Entonces puede estar producida, ¿por qué? Porque hay una deficiencia renal. Y entonces hay que empezar a revisar qué es lo que está pasando. Normalmente cuando esto pasa, el médico ¿qué hace? Empezar con tratamientos como diálisis, cirugía, medicamentos bastante fuertes. O sea, esto no es de nosotros, ¿cierto? Esto es solamente de médico. Algunos le colocan catéter urinario para drenar la vejiga antes de que se rompa, porque puede ser
que, que no estoy emitiendo orina suficiente, pero se me puede dañar, como dice el cuento, ese saquito, porque ella está capacitada o está elaborada para que haya orina adentro todo el tiempo y no lo hay. ¿Cómo evitar la anuria? Yo como es un tratamiento médico, yo no voy a entrar ahí, eso es un problema ya, el médico es el que dictamina por qué no está produciendo la orina necesaria. Entonces vamos a, en el caso tal que alguien nos comente, mire, es que yo sufro de anuria, lo único que yo le puedo recomendar, aparte de que vaya a su médico, es evitar el consumo excesivo de sal, evitar las comidas muy grasosas, beber mucha agua, toda la que le atraviese, realizar actividad física, vigilar la presión arterial y evitar el consumo de cigarrillos y alcohol que también afecta. Infección de riñón o infección urinaria, como comúnmente la conocemos. Importante que verifiquemos la lámina, ¿por qué? Porque es importante que ustedes aprendan a verificar dónde está mi riñón. No todas las veces cuando me duele la espalda o es el colon o es un problema muscular, también puede ser un problema de riñones. Entonces, para que ustedes vayan más a la fija, se ponen la mano en la cintura, ¿cierto? Bien en la cintura, así como lo tiene la chica, y donde queda el dedo meñique, a esa altura está su riñón. Cuando empieza a doler ahí a esa altura, donde su meñique empieza, ahí encontramos los riñones. Entonces, ¿qué es la infección de riñones? La infección suele ser una de las más comunes, cursa por intención de dolor pélvico y de espalda. Ahí es donde es habitual tener fiebre. Causas, infecciones de la vejiga que no han sido tratadas, o sea, puede ser una uretritis, una uretritis mal tratada, ¿cierto? Que no le puse cuidado, una cistitis mal tratada y la infección va subiendo, va subiendo, va subiendo hasta llegar al riñón. Cálculos renales también la pueden producir. Les hablamos ahora que el cálculo cuando baja raya el uréter y permite que se infecte. Exámenes de manipulación de la vejiga y de la uretra mediante citoscopios, entonces a veces de una u otra forma genera bacterias y se nos infecta. El uso de catéter para drenar la orina también puede pasar que se me infecte. Entonces, ¿qué síntomas hay? Hay dolor pélvico, hay necesidad urgente de orinar, que quiere decir que estoy que me orino y tengo que ir y voy y orino muy poquito. Hay dolor, hay ardor, puede haber sangrado en la orina, hay dolor de espalda, pero entonces a la altura que le digo, usted siente una pesadez en la parte de atrás y es el riñón inflamado, hay fiebre, puede haber vómitos, puede haber náuseas. Puede pasar que el dolor me pasa de la espalda, ojo, no en la falda alta, sino en la cadera, de la espalda, de la cadera hacia adelante, hacia la pelvis. Cuando el dolor pasa de atrás hacia adelante, pero a la altura de la cadera, no a la altura de la espalda donde les mostré donde quedaban los riñones. Cuando pasa de la espalda, o mejor dicho, de la cadera hacia adelante, hacia la pelvis, así siempre es infección urinaria, siempre va acompañada de ese dolor. Hay dolor, como le digo, hay resentimiento en la espalda. Usted trata de tocar esa parte donde les digo que termina el dedo meñique, o sea, como con una leve palmadita y la persona se va a fruncir. Me va a doler porque está el riñón inflamado. Tratamiento analgésico antiinflamatorio. Primero hay que quitarle el dolor al cliente. Entonces puede ser diclofenaco inyectado si puede, si no, diclofenaco cada 8 horas, naproxeno cada 12, ibuprofeno cada 8, tiroxicam cada 12, nimesulida cada 8, meloxicam cada 12. El analgésico antiinflamatorio más fuerte o potente o que pueda llevar el cliente, ¿cierto? Porque hay que quitar el dolor y la inflamación. Antibióticos. Podemos manejar el trimetrofin sulfa cada 12 horas, ya saben que todos son por 7 días, o puedo manejar la nitrofurantoína cada 8 horas, o puedo manejar a gentamicina, micacina en caso de que no quiera nada tomado sino inyectado. Puedo manejar, recuerda que esas son una diaria, ¿no? Una cada 24 horas. Ciprofloxacino, norfloxacino o levofloxacino, una cada 12 horas. Lo importante es que hagan tratamiento completo, no lleguen a la mitad, no sea por 3 días, porque una infección mal cuidada daña el riñón más adelante. Tienen que tomar mucho líquido, abundante agua. Cistitis, otro problema de infección en las vías urinarias. Es muy común en las mujeres, consiste en la inflamación de la vejiga y es conocida también como infección urinaria.
Causa invasión de microorganismos, bacterias, virus u hongos en el tracto urinario. Puede ser la próstata dilatada al frenar el flujo de la orina. En el caso de los hombres, la próstata se inflama, obstruye el paso de la orina, obstruye el uréter, ¿no? El que le decíamos que era más largo el del hombre que la mujer, lo obstruye y al obstruirlo, o sea, al presionarlo, no deja que salga toda la orina, sale por poquitos. Entonces, el estar la orina más tiempo de lo normal dentro de la vejiga genera bacterias. Bueno, puede ser también por reacciones sexuales. En algún momento la persona puede no tener una buena asexia. Me refiero, bueno, normalmente y todo el mundo creo que así debe ser, o considero que así debe ser, pero pues pueda que no pase. Y es que uno para tener relaciones sexuales primero debe bañarse, ¿no? ¿Por qué? Por el sudor, por tantas cosas que uno recibe en el día a día, que si usted no se baña hay bacterias en el cuerpo. Recuerde que mi cuerpo por naturaleza lleva bacterias. Entonces, la proliferación de bacterias que vayan de mi cuerpo al cuerpo de mi compañera o de mi compañero, sea que seamos mujeres y nos toque con chicos, o sea ustedes chicos y les toque con las niñas, siempre va a haber la posibilidad de que esas bacterias, sobre todo en el caso de los chicos, que su aparato reproductor masculino está por fuera del cuerpo, no como el de nosotros, que es más fácil controlar esta clase de bacterias, pues el problema en los chicos es que pues, es más manipulable, ¿no? Está por fuera, puede haber sudor, puede haber tantas bacterias que se pueden desarrollar por la manipulación no más del órgano, pues que si yo no me baño y tengo relaciones es más factible de que yo le introduzca una bacteria que puede ser muy sencilla en mi piel y no producir mucho daño en mi piel, pero en la parte interna de mi compañera sí. Entonces pueda generar una reacción bacteriana allá y que esto pueda llegar al meato urinario y coger caminito hacia la vejiga. Entonces, síntomas de la cistitis. Hay orina turbia con sangre, orina de olor fétido y fuerte. Entonces, orino y la orina es fuerte, es muy amarilla, huele mucho orina, ¿cierto? En ocasiones me arde, me duele al orinar porque hay inflamación en el tejido. Hay presión o calambre en la parte baja de la espalda. Hay mucha necesidad de orinar. Entonces, tengo muchas ganas, voy y no orino nada, orino solo una gotica, pero yo siento que me estoy toteando, no, es porque la vejiga, porque aquí, mire, la vejiga está inflamada. Entonces, una vejiga normal es así, pero una vejiga inflamada, si ven cómo se enrojece, normalmente se enrojece y al enrojecerse e inflamarse siente que tiene, o sea, se siente la pesadez y la persona siente que tiene líquido interno, pero no tiene líquido, lo que tiene es inflamación. Por eso la necesidad de ir corriendo a orinar, pero no va a botar nada, sino solo una gotica. Y como está inflamado la vejiga y el uréter, cada vez que va a orinar, le va a arder, le va a doler, porque si acuérdese que esa uretra siempre se trae una composición de ácido, trae una composición, una alta alcalinidad, y esto hace que arda en la piel, porque recuerde que el pH de la piel no es tan alcalino en esta parte interna. Entonces, como la orina sí es alcalina, le va a arder al paso por la piel. Ácido úrico trae la orina, ya me acordé. Entonces, al pasar por ahí le va a arder, le va a doler y más si el tejido está inflamado. Ahora, si el tejido se ha rasgado, pues hay posibilidades de que haya sangre en la orina. Tratamientos: analgésico antiinflamatorio, al igual que el anterior. Antibióticos, los mismos que el anterior. Lo ideal es empezar con antibióticos de baja generación, ¿cierto? Que la persona nunca le ha dado, pues empiece dándole trimetopin o una nitrofurantoína que son suaves. Si la persona constantemente le da, no, es que a mí cada mes me da, cada 20 días me da, pues ya tenemos que empezar a tratarla mejor y darle un antibiótico mucho más fuerte porque puede ser que ya tenga resistencia, hablar de un ciprofloxacino y empezar una terapia con gentamicina. Le aplico una gentamicina inyectable, ¿cierto? Por 2 días y empezamos a trabajar el ciprofloxacino por los 7 días y tal vez logremos erradicar completamente la bacteria y no dejarle que quede una cepa. Mucho líquido, abundante agua, que es lo importante para esta clase de infecciones. Bueno, pielonefritis. Pielonefritis es algo que le da directamente al riñón y es una infección de vía urinaria superior afectada a la pelvis y al parenquima renal, causada por gérmenes que ascienden a través de la uretra y que comunican los riñones con la vejiga. Causas: ascenso de microorganismos como Escherichia coli, Klebsiella y Proteus. Procede de la flora fecal a través de la uretra. Entonces, ¿qué quiere decir? Más que todo le puede dar a los niños más pequeños,
Y a las, más que todos los niños, sí, niños y niñas les puede pasar porque no han aprendido a limpiarse. Entonces hay rastros de ese fecal en su meato urinario en el caso de las niñas o puede ser en el glande en caso del niño. Y la bacteria, no limpiamos bien a los bebés y la bacteria empieza a subir por todo el uretra a llegar a la vejiga y de la vejiga sube al uréter hasta el riñón. Esas son las infecciones urinarias maltratadas, ¿cierto? Entonces, como el niño le quitó, ya orina bien, pero el médico dijo que 7 días, que 10 días, pero como al cuarto día el niño ya no tiene nada, no, ¿para qué le damos más? No le demos más. Entonces quedan cepas que de pronto no reaccionan a mi cuerpo, ¿qué significa? Que no me hacen dar síntomas, pero la bacteria sigue ahí. Y va subiendo hasta llegar al riñón. Y allá en el riñón sí hace estragos. Entonces, tratamiento netamente antibiótico, esto es más que todo por vía intravenosa y lo maneja el médico, no lo manejamos nosotros. Lo ideal es evitar que esto alguna vez nos pase o que les pase a nuestros hijos o a alguien conocido. Y vuelvo y les digo, esto normalmente pasa por una infección urinaria, una cistitis maltratada o una uretritis maltratada, que no hacen el tratamiento completo. Vuelvo y les digo, es muy común en los niños, más no en los adultos. Porque pues nosotros los adultos ya aprendemos a limpiarnos, ¿no? Y a mantener limpia nuestra parte genital. El niño no, el niño en su proceso de crecimiento, pues no todas las veces se limpian bien. Y en el caso de los bebés, pues hay mamitas que no los limpian bien. Lo ideal en un bebé o en una niña es bañarle la colita cada vez que la voy a cambiar. O en el caso del niño, bañarle su penecito bien, que no le quede rastro de ese fecal, porque a veces el pañito lo limpia, pero no le quita todo. Y ese pedacito que quede o esa mínima cantidad de excremento que pueda quedar por ahí, pues recuerden que la Escherichia coli es una bacteria del trato intestinal y que allá ella vive normal y no me hace daño a mí. Pero si ella sale de allá y entra a otra parte de mi cuerpo, me causa estragos. Entonces, eso es lo que hay que evitar. Y si yo me da una infección urinaria y yo no la completo en tratamiento, mira el riesgo más adelante que afecte completamente mi riñón y que de ahí pueda ocasionar un daño renal, una deficiencia renal, que es lo más difícil que uno puede enfrentar. Próstata. Bueno, el hombre tiene una glándula llamada próstata que queda entre la vejiga y el uréter. Por eso cuando la próstata se inflama, hay problemas. Bueno, ella es básica para el órgano reproductor masculino, rodea la uretra, entonces como les decía, ella queda debajo de la vejiga, pero rodea el conducto de la uretra. Por eso cuando ella se inflama, presiona la uretra por donde sale la orina. Ella ayuda a la producción de semen y al líquido que contiene el esperma. La próstata aumenta de tamaño con la edad, pero si crece demasiado causa diferentes problemas. Entonces, ella normalmente el tamaño de ella es como una alberca, pero con los años en el hombre va empezando a tomar un poquitico de tamaño, va creciendo. Que no es normal que crezca mucho, bueno, es normal que empiece a tomar un tamaño más grandecito, pero no un diámetro muy grande. Cuando ella toma un diámetro muy grande es cuando empieza a haber problemas, porque el crecimiento de ella obstruye, obstruye la salida de la orina. Entonces, es un problema muy común en los hombres que causa goteo después de orinar, la necesidad de orinar con frecuencia, especialmente por la noche. Cuando un hombre empieza a orinar, cuando ya es mayor de 50 años y empieza a orinar por goticas, que en la noche es cuando más se para a orinar, pues hay que tener mucho cuidado con esto. ¿Por qué? Porque es cuando ya está empezando a funcionar mal. Y lo mejor que pueda haber para la prostatitis es que se la quite, se la no la deje ahí. Que si la deja ahí, lo único que va a recoger es un buen cáncer. Ya ella después de determinado tiempo básicamente se inhabilita, o sea, deja de funcionar o de realizar sus funciones básicas y lo que sí hace es recoger enfermedades. Entonces es mejor quitarlo. Pero pues eso lo dictamina su médico. ¿Qué hay para la prostatitis o inflamación de la próstata? Normalmente se envía dosacina, ¿cierto? Que la conocemos como el cardurán, o la tansulosina, que viene el tansulón, el omni, el secos, se toma una diaria y ¿qué es lo que hacen estos medicamentos? Desinflamar. Ellos desinflaman la próstata. Pero llega un día en que ya eso no hace efecto, que ya tienen que llegar a la cirugía.
Normalmente cuando hay esta clase de inflamación de la próstata produce infección urinaria en el hombre. ¿Por qué? Porque como les digo, como obstruye el paso de la uretra, entonces el hombre ya no orina normal, orina por goticas, por raticos. Entonces el exceso de orina dentro de la vejiga más tiempo de lo normal se fermenta, genera bacterias y causa infección urinaria. Entonces hay que darle antibióticos de los que le estoy mencionando ahí, como nitrofurantoína, trimetoprim, ciprofloxacina, levofloxacino, clindamicina. Cualquiera de esos antibióticos son importantes para consumir cuando tengo la próstata inflamada, porque normalmente casi siempre hay infección urinaria. Bueno, aquí viene, bueno, es lo que les hablaba, antibióticos antiinflamatorios, ya los mencioné ahora. Aquí venía los comerciales, pero la idea es que ustedes los investiguen, no que yo se los dé, porque ustedes tienen que aprender. Y uno aprende más cuando uno busca, cuando uno investiga, cuando uno coge un papelito y escribe, eso se va grabando en la mente. O sea, no digo que escuchar no van a aprender, sí, pero la idea de escucharme a mí en una capacitación es crearles a ustedes la necesidad de tener más información en su cabeza. Y si ustedes cogen la costumbre de coger una hoja, un papel, un libro, un cuaderno, y coger cada principio activo que les estoy nombrando de los diferentes medicamentos e ir a buscar los productos comerciales, es mucho más fácil que se les grabe en su cabeza. Y una vez grabados, pues como les digo, es mucho más fácil vender, porque es que si a mí me preguntan por un levofloxacino, yo no tengo genérico, pues yo sé que está la truxa, ¿cierto? O me dicen truxa, pero yo no sé qué trae la trucha, pues le digo, no, no hay, y hasta luego porque no hubo más. Pero si yo sé que trae un levofloxacin, le digo, venga, no tengo la trucha, pero tengo otro medicamento que trae exactamente el mismo componente. Permítame y ya se lo enseño. Y eso me da pie para que la persona me diga, sí, muéstremelo, quiero verlo, y de paso empezar a preguntarle, ¿por qué se lo mandó su médico? ¿Tiene infección a nivel urinario? ¿Tiene problemas de cálculos? ¿Tiene problemas de próstata? O sea, me da la oportunidad de que pregunto y él abre la puerta y me empiece a contar lo que tiene. Y yo sé que todas las veces que hay infección urinaria, ¿qué es lo que hay que recomendar con todas las infecciones urinarias que acaba de mencionar? Ácido ascórbico, el comúnmente llamado vitamina C. ¿Por qué? Porque la vitamina C tiene la propiedad de limpiar la nefrona. Y la nefrona es donde se hace el intercambio de minerales, donde se acumulan los antibióticos que causan daño a veces al riñón. Entonces, por eso siempre el médico le dice a uno, tómese esto, tome vitamina C. Hoy por hoy ya los médicos no la formulan porque pues el post no se las deja dar, pero yo sí puedo mencionarle a mi cliente, venga, si usted está tomando antibióticos y sobre todo se excretan en el riñón, tome vitamina C. ¿Por qué? Porque ella le limpia la nefrona, le limpia el riñón, le ayuda a que su riñón no sufra con ese antibiótico tan fuerte, porque ya está sufriendo su cuerpo, pero el riñón está haciendo todo lo posible por eliminar ese antibiótico y sobre todo que si el afectado es el riñón, peor, Dios mío, ¿cierto? Entonces, para todas las infecciones de vías urinarias, siempre, siempre se debe recomendar la vitamina C, porque la vitamina C o el ácido ascórbico limpia la nefrona, limpia el riñón. No es para que le aumente una defensas, como le dicen ahí, sí, ella sirve también para eso, pero en estos casos lo que hace es ayudar a limpiar el riñón. Entonces ahí tienen la oportunidad de empezar a vender. Cuando yo conozco el medicamento por el que me están preguntando, tengo toda la posibilidad de empezar a preguntarle, que el cliente me hable y empezar a darme cuenta qué puede tener y yo qué más le puedo ofrecer. Listo chicos, esto es todo por hoy, que tengan un excelente día y que Dios los bendiga.